¿Alguna vez notaste que las personas más influyentes a menudo son las que menos hablan? En un mundo donde la sobreexposición parece ser la norma, donde cada pensamiento, cada emoción y cada plan se comparte sin filtro, existe un arte sutil pero poderoso que se está perdiendo: el silencio estratégico. Imagina tu mente como un jardín valioso. ¿Vas a dejar que cualquiera entre y pise tus brotes más delicados? ¿O vas a construir una cerca y elegir cuidadosamente quién tiene acceso? De eso se trata este juego silencioso. Mientras la multitud se apresura a verbalizar cada intención y a buscar validación constante, aquellos que realmente comprenden la danza del poder saben instintivamente cuándo la mejor jugada es sellar sus labios. Y no hablamos de un silencio vacío o impuesto por la timidez, sino de un silencio cargado de significado, que protege tus vulnerabilidades y te permite observar el tablero antes de mover tus piezas. Es el tipo de silencio que, en manos de un estratega, se convierte en un arma formidable. Un pensador visionario de hace siglos, Nicolás Maquiavelo, ya tenía esta verdad grabada en piedra. Él entendió que, con frecuencia, la elocuencia más impactante reside en la ausencia de palabras, porque al final, quien escucha atentamente aprende el doble de lo que revela con su propia voz. Maquiavelo, más allá de ser un astuto político y un profundo filósofo, era un maestro del arte de la estrategia. En su obra Cumbre, El Príncipe, desgranó lecciones esenciales sobre el liderazgo y el ejercicio del poder. Sin embargo, para aquellos con ojos perspicaces, algunas de sus enseñanzas más profundas no se encuentran en lo que declaró explícitamente, sino en las verdades que dejó implícitas en sus líneas. Él comprendía que hablar es como abrir las cortinas de tu casa. Expones solo lo que deseas que el público vea. Pero el silencio resguarda los secretos más valiosos en la penumbra. Maquiavelo observó que la gente común, aquella que se deja seducir por las apariencias superficiales, siempre queda impresionada por la grandilocuencia de las palabras y la ostentación de las acciones. Mientras tanto, aquel que domina el arte del silencio mantiene la verdadera jugada oculta, lejos de las miradas indiscretas. En una era como la nuestra, donde las redes sociales nos invitan a exhibir cada fragmento de nuestra existencia, aquel que elige el silencio estratégico se erige casi como un faro de sabiduría. Estas personas no solo construyen una fortaleza invisible a su alrededor, sino que logran alcanzar metas que permanecen esquivas para los charlatanes. Obtienen respeto sin exigirlo, conquistan ventajas sin anunciarlas y disfrutan de una libertad de acción que los parlanchines jamás experimentarán. Mientras algunos aún están explicando sus propósitos, los silenciosos ya están cosechando los frutos de sus movimientos discretos. En los tiempos de Maquiavelo, una lengua suelta podía sellar tu destino. Una palabra imprudente y el exilio o la ejecución eran posibilidades muy reales. Hoy en día, el panorama ha evolucionado, pero el peligro de la sobreexposición persiste, aunque adopte formas más sutiles. Hablar en exceso sigue abriendo fisuras en tu armadura, revelando tus puntos débiles y poniendo en riesgo planes que podrían haber florecido en secreto. Maquiavelo lo tenía claro: los hombres se dejan guiar más por lo que ven que por lo que sienten. En otras palabras, la mayoría emite juicios basados en percepciones superficiales, no en la esencia de la realidad. Y aquel que habla constantemente termina entregándose por completo. Se convierte en un libro abierto que cualquiera puede leer, perdiendo así su ventaja estratégica. Cada palabra que escapa de tus labios es un compromiso tácito, una atadura invisible. Al anunciar tus intenciones, te encadenas a esas expectativas. Si cambias de rumbo, la debilidad o la inconstancia se ciernen sobre ti. Pero si mantienes tus planes en la penumbra del silencio, gozas de una libertad absoluta para actuar, adaptarte o incluso cambiar radicalmente de dirección. Todo ello sin la necesidad de ofrecer explicaciones innecesarias. Hablar de más también revela los intrincados mecanismos de tu mente, y esta transparencia puede transformarse en una desventaja colosal. Cuanto más explicas tus razonamientos, más exhibes tus limitaciones, tus patrones de pensamiento predecibles, proporcionando así munición valiosa a cualquiera que desee anticiparse a tus movimientos, manipularte o incluso sabotear tus esfuerzos. Maquiavelo poseía una aguda observación sobre este fenómeno.
Afirmaba que la forma más certera de evaluar la inteligencia de un gobernante era analizar la calidad de las personas que elegía para rodearse. De manera análoga, se puede discernir la astucia estratégica de una persona por la cantidad de información que revela innecesariamente. Aquel que habla sin cesar se exhibe por completo incluso antes de que comience el juego. En contraste, aquel que sabe resguardar sus pensamientos y emociones mantiene una ventaja insuperable. Resulta extraordinariamente difícil contrarrestar aquello que permanece oculto, aquello que no ha sido declarado abiertamente. Este principio se aplica en todos los ámbitos de la vida. En el competitivo mundo laboral, en las complejas dinámicas de las relaciones personales y en el implacable terreno de los negocios. Mostrar menos es sumir a los demás en la incertidumbre, y en esa oscuridad estratégica, uno puede moverse con una libertad absoluta. Pero la sabiduría del silencio aún tiene más capas por desvelar. Cuando sucumbes a la necesidad de justificar cada uno de tus pasos, inevitablemente erosionas esa aura de autoridad que tanto esfuerzo requiere construir. Maquiavelo, con su pragmatismo característico, sentenció: es más seguro ser temido que amado, y ese temor estratégico, en su esencia, emana de la distancia que genera aquello que no se comprende por completo. Cuando un líder se empeña en explicar cada detalle de su pensamiento, en justificar cada decisión, en compartir cada duda, pierde esa capa de respeto intangible, volviéndose demasiado accesible, demasiado predecible. La gente comienza a percibirlo como un igual, y lo común, por muy competente que sea, rara vez impone respeto en cualquier escenario, ya sea en la jerarquía de una empresa, en la delicada balanza de una relación o en la tensa atmósfera de una negociación. Aquel que se expone por completo en todo momento diluye su impacto. El misterio, esa ambigüedad calculada, esa incertidumbre en el aire sobre lo que realmente piensas o planeas, todo ello construye una imagen mucho más imponente que cualquier discurso brillantemente elaborado. El silencio, cuando se emplea con maestría, se transforma en una armadura invisible que comunica poder sin necesidad de alzar la voz. Habla menos y tu presencia resonará con mayor fuerza. Esto se evidencia claramente en el día a día. Considera a ese compañero de trabajo que interrumpe constantemente las reuniones para opinar sobre cada tema, incluso cuando no tiene relación alguna con su área de expertise. Con el tiempo, sus intervenciones pierden peso y la gente deja de tomarlo en serio. O piensa en ese amigo que comparte hasta el más insignificante detalle de su rutina en redes sociales, volviéndose predecible y perdiendo ese encanto de lo desconocido. Ahora dirige tu atención hacia ese negociador astuto que no soporta el silencio incómodo y, presa de la ansiedad, comienza a hacer concesiones innecesarias solo para llenar el vacío. Él mismo se despoja de su ventaja y la pone en bandeja de plata para su contraparte. ¿Y qué sucede con ese líder que responde a cada crítica con una letanía de justificaciones? En lugar de proyectar firmeza y convicción, otorga un escenario privilegiado a sus detractores y además erosiona su propia autoridad. Si Maquiavelo caminara entre nosotros hoy, observaría esta obsesión moderna por la transparencia y la comunicación incesante y sentenciaría: eso no es autenticidad, es una ingenuidad estratégica flagrante, porque al final estás regalando poder a aquellos que ni siquiera lo solicitaron. Estás revelando tus cartas sin obtener nada de valor a cambio. El silencio que Maquiavelo defendía con tanta vehemencia no era una mera ausencia de palabras nacida de la timidez o del miedo. Era una decisión consciente, una estrategia meticulosamente refinada. Y lo más fascinante es que no hablaba de un único tipo de silencio, sino de 3 formas distintas, cada una diseñada para alcanzar un propósito estratégico muy específico. La primera manifestación de este arte silencioso es el silencio de observación. Es ese instante crucial en el que te introduces en una conversación o te encuentras ante una nueva situación y eliges deliberadamente escuchar antes de emitir juicio alguno. Exacto. El hombre sabio, según la visión de Maquiavelo, actúa con rapidez, pero solo después de haber absorbido toda la información relevante. Mientras que el necio se precipita a hablar sin discernimiento,
revelando sus intenciones sin tener la menor idea de las cartas que sostienen los demás, el estratega permanece en silencio, como un avezado espía recopilando datos cruciales. Permite que los demás se expongan, que exhiban sus vulnerabilidades, que revelen sus anhelos más profundos, y solo entonces, armado con el conocimiento adquirido, decide cómo desplegar sus movimientos. Este tipo de silencio genera una ventaja insuperable. Es la encarnación de esa antigua pero infalible regla. En una negociación, aquel que rompe el silencio primero, a menudo se encuentra en desventaja. Y esta verdad se extiende a las intrincadas dinámicas de las relaciones personales, a las tensas confrontaciones y a la astuta estrategia de cualquier juego. Aquel que presta atención aprende más que aquel que monopoliza la conversación. Aquel que anuncia su estrategia prematuramente, con frecuencia, termina saboteándose a sí mismo. La segunda faceta del silencio estratégico, según Maquiavelo, es aquella que construye autoridad. Él comprendía que el poder, en muchas ocasiones, no emana únicamente de las acciones visibles, sino de la percepción que los demás tienen sobre las capacidades latentes. Y esto se entrelaza íntimamente con aquello que eliges no verbalizar. Recurría a una metáfora clásica. El príncipe debe encarnar simultáneamente la astucia del zorro para sortear las trampas y la fuerza del león para doblegar a sus enemigos. Y parte fundamental de la astucia del zorro reside precisamente en la comprensión de que hablar en exceso puede menoscabar en lugar de fortalecer su autoridad. Cuando un líder elige sus palabras con parquedad, pronunciando solo lo esencial, sus declaraciones adquieren un peso significativo. La gente escucha con mayor atención, consciente de que si decide expresarse es porque tiene algo de verdadera importancia que comunicar. El silencio, empleado con sabiduría, crea una presencia imponente que irradia respeto. En contraste, el líder que se siente compelido a responder a cada crítica, a justificar cada acción, transmite una palpable inseguridad. El silencio crea una especie de aura, una mística intangible que amplifica tu poder. Cuando hablas poco, los demás comienzan a verte con una seriedad inusual. Es como si tu presencia adquiriera un peso adicional, como si cada gesto o palabra estuvieran cargados de un significado oculto. Maquiavelo observó que las personas, en general, juzgan más con los ojos que con las manos. Es decir, se dejan impresionar más por lo que perciben que por la realidad objetiva. Y aquello que no se puede ver ni comprender por completo suele parecer mucho más poderoso. La persona que vive explicando cada matiz de su pensamiento, cada fluctuación de sus emociones, cada detalle de sus planes futuros, termina volviéndose predecible, común. Pero aquel que se comunica con cautela, que elige qué mostrar y qué ocultar, preserva un cierto misterio a su alrededor. Y es precisamente ese misterio el que induce a los demás a creer que posee un conocimiento que trasciende lo que revela. Esto no es engañar, es proteger una imagen de fortaleza, y esa imagen es un recurso de poder tangible. Todo esto se vuelve aún más evidente al observar a los líderes en acción. Aquel que siente la necesidad de desglosar cada paso de su razonamiento termina poniéndose al nivel del grupo. Al abrir demasiado el juego, deja de parecer especial, deja de inspirar. En contraste, el líder que solo comparte sus decisiones, sin exponer todo su intrincado proceso interno, mantiene una cierta distancia simbólica, y esa distancia genera respeto. Las personas sienten que existe algo más allá de lo que alcanzan a comprender, y esto refuerza su autoridad natural. No se trata de manipular, sino de comprender que la percepción de los demás moldea tu imagen, y cuanto más entregas, más debilitas esa percepción de fuerza. El secreto es simple: muestra lo que sea útil, oculta lo que sea estratégico. La cultura actual promueve la idea de que la transparencia absoluta es siempre la mejor,